existe, es objetivo en el espacio abstracto absoluto. Antes de que el flamígero corazón del sistema solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, comenzara a palpitar intensamente después del gran pralaya, el tiempo no existía, pues yacía dormido entre el seno profundo del espacio abstracto absoluto. Si al final del Manvantara, las 7 dimensiones básicas del universo quedan reducidas a un simple punto matemático que se pierde como una gota entre el gran océano, es evidente que entonces el tiempo deja de existir. Los mundos como los hombres, los animales y las plantas, nacen, crecen, envejecen, y mueren. Todo lo que alienta bajo el sol tiene un tiempo definido. La sabiduría antigua dice que Brahma, el Padre, el océano del espíritu universal de vida, al llegar la gran noche, eso que los indostaníes llaman pralaya o disolución del universo, se sumerge entre el espacio abstracto absoluto durante 7 eternidades. Las 7 eternidades significan evos o períodos de tiempo totalmente definidos, claros y precisos. Se nos ha dicho que un Mahakalpa, gran edad, día cósmico, tiene un total de 311.040.000 millonésimos de años. Es obvio que un Mahapralaya, noche cósmica, equivale a la misma cantidad de tiempo. Cuando llegue la noche profunda de los creadores de este sistema solar, estos se absorberán en el seno del absoluto, quedará un grupo de lunas. Los planetas, el Sol, la Tierra y la vida habrán desaparecido con todas las chispas virginales. A nosotros nos corresponde una chispa virginal, a cada criatura viviente le corresponde una chispa virginal y éstas se absorberán en el absoluto por 7 eternidades. Si observamos a Selene, nuestra luna, veremos que es un cadáver, tuvo rica vida, mares, volcanes. Hay otras lunas que giran alrededor de Marte, Saturno, etc., que un día tuvieron vida. En el pasado Manvantara, que fue un Padma o loto de oro, hubo en la luna una humanidad, 7 razas y murió. Antes del amanecer del Manvantara, el universo dormía en la terrible oscuridad. Al comienzo o aurora de cada universo, la eterna luz negra o oscuridad absoluta se convierte en caos. Las tinieblas son en sí mismas padre-madre. La luz su hijo, dice la sabiduría antigua. Es evidente que la luz increada tiene un origen ignoto, absolutamente desconocido para nosotros. De ninguna manera exageramos y enfatizamos la idea de que tal origen son las tinieblas. Hablemos ahora sobre la luz prestada, cósmica, secundaria. Es obvio que cualquiera que sea su origen y por bella que sea, tiene en el fondo un carácter pasajero, mayábico. Las inefables tinieblas profundas, constituyen pues, la matriz eterna, en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen. Se dice que el absoluto son tinieblas, de las tinieblas sale la luz increada del absoluto sale de las tinieblas profundas de la gran noche, de esas tinieblas que no tienen la luz, brota la luz increada. Si a nosotros nos colocaran ahí no veríamos más que un abismo y tinieblas profundas, pero para los habitantes del absoluto, para Martas Satyas, esas tinieblas es luz increada ni por un hombre ni por un dios, donde reina una felicidad inagotable, una dicha inconcebible. Hay tremendos genios del mal como Belial, Baal, Moloch, etc., terribles maestros. Sabiendo que la luz sale de las tinieblas se precipitaron en el abismo aun cuando saben que van a involucionar. Del abismo sale la luz, por eso nos toca descender a las tinieblas para destruir al yo, al Satán para arrancarle la luz a las tinieblas. Los dioses mediante el fuego surgen del abismo y se pierden en el absoluto. Luz y tinieblas son fenómenos del mismo noúmeno ignoto, profundo, inconcebible para la razón. El que percibamos más o menos la luz que resplandece de las tinieblas es cosa que depende de nuestro poder de visión espiritual. El absoluto es tinieblas profundas para los ojos humanos, y luz increada y terrible para la jerarquía inefable de los Paramartas Sakyas. Lo que es la luz para nosotros, es tinieblas para ciertos insectos, y el ojo espiritual ve iluminación allí donde el ojo normal tan solo percibe oscuridad. El universo sumido en pralaya después del Manvantara, disuelto en su elemento primordial, reposa necesariamente entre las tinieblas profundas del espacio infinito. Es urgente comprender a fondo el misterio profundo de las tinieblas caóticas. Del caos sale el cosmos y de las tinieblas brota la luz.
Oremos profundamente, escrito está y con palabras de fuego en todos los libros sagrados del mundo, que el caos es el semillero del cosmos. La nada, el caos, es ciertamente y sin la menor duda el alfa y omega, el principio y el fin de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable infinito. En él, Aitareya, Brahmana, preciosa lección magistral del Rig Veda, queda en verdad demostrado hasta la saciedad la tremenda identidad entre esas luminosas ideas de brahmanes y pitagóricos, pues unos y otros se apoyan en las matemáticas. En el citado volumen indostánico se alude con frecuencia al fuego negro, a la obscura sabiduría abstracta, luz absoluta incondicionada y sin nombre. Esa seidad abstracta, el Zoroaster, primitivo de los Parsis, la nada saturada de vida, aquello. Dios en sí mismo, es decir, el ejército de la voz, el verbo, la gran palabra, muere, cuando llega el gran pralaya, la noche cósmica, y renace terriblemente divino en la aurora del Manvantara divino. El cero absoluto radical en aritmética trascendente, el espacio abstracto en geometría, la incognoscible seidad, no se confunda con deidad que es diferente, no nace, ni muere, ni se reencarna. De ese todo incognoscible o cero radical, emana al comenzar cualquier universo sideral, la mónada pitagórica, el padre-madre gnóstico, el Purusha Prakriti hindú, el Osiris Isis egipcio, el protocosmos dual o Adam Kadmon cabalista, el Teos Chaos, de la teogonía de Hesíodo, el Uranas o fuego y agua caldeo, el Io de Besemita, el Peruanma Parsi, el uno único, el Aunadaga budista, el Ruach Elohim o divino espíritu del Señor flotando sobre las aguas genésicas del primer instante. En la noche profunda solo tinieblas llenaban el todo sin límites. Pues, Padre, Madre e Hijo eran una vez más uno, y el Hijo no había aún despertado para la rueda y su peregrinación en ella. Escrito está y con caracteres de fuego inconfundible en el libro de la gran vida que al final del Manvantara, Osiris, el Padre, Isis, la Madre, y Horus, el Espíritu Divino, se integran, mezclan y fusionan como tres fuegos para formar una sola llama. Busquemos a Osiris, Isis y Horus dentro de nosotros mismos en las ignotas profundidades de nuestro propio ser. Es obvio que Osiris, Isis y Horus constituyen en sí mismos la mónada, la duada y la tríada de nuestro ser interno. ¿Habéis oído hablar de Brahma? Él es en sí mismo Padre, Madre e Hijo. En cada nueva aurora cósmica, el universo resucita como el ave fénix de entre sus propias cenizas. En el amanecer de cada Manvantara, la mónada se desdobla nuevamente en la duada y en la tríada. Al rayar el alba del nuevo día cósmico después de la noche profunda, el Hijo, la tríada, Horus, el espíritu divino de cada cual, emana de sí mismo su esencia, sus principios místicos, la rueda del samsara, con el sano propósito de adquirir alma diamante. ¡Ah! ¡Cuán grande es la dicha de Horus al adquirir alma diamante! Entonces se absorbe en su divina madre y ésta, fusionándose con el Padre, forman una sola llama diamantina, un Dios de esplendente belleza interior. El espacio está lleno de universos, mientras algunos sistemas de mundos salen de la noche profunda, otros llegan a su ocaso, aquí cunas, más allá sepulcros. Al inicio de la aurora del Manvantara la heterogeneidad se desenvuelve de la homogeneidad, renace el ejército de la voz, Dios, para volver nuevamente a crear. Cuando se anunció la aurora del día cósmico, el universo se estremeció de terror. En la conciencia de los dioses y de los hombres surgió un extraño y aterrador crepúsculo y la luz increada comenzó a alejarse de la conciencia de ellos. Entonces los dioses y los hombres lloraron como niños ante la aurora del gran día cósmico. El logos causal del primer instante recordó a los dioses y a los hombres sus deudas kármicas y comenzó el peregrinar del hombre de un mundo a otro, hasta la tierra, donde actualmente vive sujeto a la rueda de nacimiento y muerte, hasta que aprenda a vivir gobernado por la ley del amor. El universo surgió de las entrañas del absoluto y la luz increada se hundió en un nostálgico poniente. Así descendieron los dioses y los hombres entre las sombras del universo. El sacrificio quedó consumado y la cábala lo registra en su arcano mayor número, 12. Si sumamos el número 12 entre sí nos da 3. 1 es el principio masculino, el fuego. 2 el principio femenino, el agua, el semen. 3 el universo, el Hijo.
El día cósmico actual está simbolizado por un pelícano azul, abriéndose el pecho con el pico para beber sus propias entrañas de las cuales emanó todo lo creado. Capítulo 52. El Ein Sof Aur. Cada universo del espacio infinito posee su propio sol central y la suma de tales soles espirituales constituye el Ein Sof Aur, el protocosmos, el absoluto solar. El absoluto solar está formado por múltiples soles espirituales, trascendentales, divinales. La emanación de nuestro omnimisericordioso y sagrado absoluto solar es aquello que Elena Petrovna Blavatsky denomina el gran aliento para sí mismo profundamente ignoto. Mucho se ha hablado sobre el sagrado sol absoluto y es obvio que todo sistema solar está gobernado por uno de esos espirituales soles. Realmente son soles espirituales extraordinarios, centelleantes con infinitos esplendores en el espacio. Radiantes esferas que jamás podrían percibir los astrónomos a través de su telescopio. Esto quiere decir, que nuestro juego de mundos posee su sagrado sol absoluto propio, al igual que todos los otros sistemas solares del inalterable infinito. El protocosmos o primer cosmos, es infinitamente divinal, inefable, no existe en él ningún principio mecánico, está gobernado por la única ley. Si reflexionáis vosotros profundamente sobre el absoluto solar, veréis que más allá existe la más plena libertad, la más absoluta felicidad porque todo está gobernado por la única ley. Incuestionablemente en el sagrado absoluto solar, en el sol central espiritual de este sistema en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, no existe mecanicidad de ninguna especie y por lo tanto, es obvio, que allí reina la más plena bienaventuranza. Es indubitable que en el sol central espiritual, gobernado por la única ley, existe la felicidad inalterable del eterno Dios viviente. Desafortunadamente, conforme nosotros nos alejamos más y más del sagrado sol absoluto, penetramos en mundos cada vez más y más complicados, donde se introduce el automatismo, la mecanicidad y el dolor. Obviamente en el segundo cosmos de tres leyes, el ayocosmos, planetas, soles, firmamento, la dicha es incomparable, porque la materialidad es menor. En esa región cualquier átomo posee dentro de su naturaleza interior, tan solo 3 átomos del absoluto. Qué distinto es el tercer cosmos, el macrocosmos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, gobernado por 6 leyes, ahí la materialidad aumenta porque cualquiera de sus átomos posee en su interior 6 átomos del absoluto. Penetramos en el cuarto cosmos, el deuterocosmos, nuestro sistema solar, gobernado por 12 leyes. Allí encontramos más densa la materia, debido al hecho concreto que cualquiera de sus átomos posee en sí 12 átomos del absoluto. Si examinamos cuidadosamente el quinto cosmos, el mesocosmos, el planeta Tierra, gobernado por 24 leyes, veremos que cualquiera de sus átomos, posee en su naturaleza íntima 24 átomos del absoluto. Estudiemos en detalle el sexto cosmos, el microcosmos, el hombre, gobernado por 48 leyes. Encontraremos que en cualquier átomo del organismo humano percibimos dentro de él mediante la divina clarividencia, 48 átomos del absoluto. Bajemos un poco más y entremos en el reino de la más cruda materialidad, el séptimo cosmos, el tritocosmos, los mundos infiernos, bajo la corteza del planeta en que vivimos, gobernado por 96 leyes, descubriremos que en la primera zona infradimensional, la densidad ha aumentado espantosamente porque dentro de su naturaleza íntima hay 96 átomos del absoluto. En la segunda zona infernal, todo átomo posee 192 átomos del absoluto, en la tercera todo átomo posee en su interior 384 átomos del absoluto, etcétera, 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 aumentando así la materialidad en forma espantosa y aterradora. Al sumergirnos dentro de leyes cada vez más complejas, obviamente nos independizamos en forma progresiva de la voluntad del absoluto y caemos en la complicación mecánica de toda esta gran naturaleza. Si queremos reconquistar la libertad, debemos liberarnos de tanta mecánica y tantas leyes y volver al Padre. Ostensiblemente debemos luchar en forma incansable por liberarnos de las 48, 24, 12, 6 y 3 leyes para regresar realmente al sagrado sol absoluto de nuestro sistema. Capítulo 53. El Ein Sof, Paranispana.
Dentro del hombre existe un rayo divino. Ese rayo quiere volver a su estrella que siempre le ha sonreído. La estrella que guía nuestro interior es un átomo súper